«Mátalo ya antes de que mate a alguien más», gritó el capataz, sujetándose el brazo roto mientras la sangre goteaba en el serrín. La jeringa con la eutanasia ya estaba cargada. Gabriel, el empleado cojo al que nadie respetaba, ignoró los gritos y se metió en la jaula de la bestia de 500 kilos. El caballo negro cargó contra él con furia asesina. Todos cerraron los ojos esperando el impacto fatal. Pero Gabriel no corrió, simplemente apagó la luz. La reacción del animal en la oscuridad total reveló un secreto tan doloroso que hizo que al veterinario se le cayera la jeringa de las manos. Pulsa el botón me gusta y suscríbete al canal para ver la historia que cambió nuestra forma de entender el dolor. Mi mayor logro será cuando logre crear un espacio para la rehabilitación de caballos. Puedes ayudar viendo los vídeos, compartiéndolos y suscribiéndote. Cuando lo logre, los vídeos se harán realidad y los caballos maltratados tendrán un lugar donde ser libres. Ayúdame a ayudar a los caballos. El grito de Paco no sonó humano. Fue un aullido agudo, húmedo, que se cortó en seco cuando su cuerpo impactó contra las tablas de madera del vallado. El sonido del hueso al partirse, un crack seco, como una rama vieja pisada en el bosque, resonó por todo el establo principal, silenciando al instante el murmullo de la mañana. Gabriel, que estaba reparando una bisagra en el extremo opuesto del pasillo, levantó la cabeza. Su primer instinto fue correr, pero su cuerpo tenía otras reglas. Al intentar arrancar, su pierna derecha se bloqueó. El titanio que sustituía a su tibia vibró con un dolor sordo, recordándole, como hacía cada día desde hacía 5 años, que él ya no era un hombre de acción. Era el cojo, el de mantenimiento, el que barría los trozos rotos. Apretó los dientes, ignoró el pinchazo en la rodilla y avanzó cojeando lo más rápido que pudo hacia el box número 4, el de aislamiento. Cuando llegó, la escena era una carnicería. Paco, el capataz, se arrastraba por el suelo lleno de serrín, sujetándose el antebrazo izquierdo, que colgaba en un ángulo antinatural. Había sangre en su camisa, mucha sangre, manando de una mordedura fea en el hombro. «Cierra la puerta. Ciérrala, joder», gritaba Paco, con los ojos desorbitados por el pánico y el dolor. Dentro del box, la bestia reinaba en el caos. Diablo, como lo habían bautizado en los papeles de cesión que llegaron esa misma mañana, era un cuarto de milla negro como el carbón, de 500 kilos de puro músculo tenso. Estaba arrinconado contra la pared del fondo, bañado en un sudor blanco y espumoso que contrastaba con su pelaje oscuro. No estaba quieto. Giraba sobre sí mismo, lanzando coces al aire, mordiendo los barrotes de hierro, resoplando como una locomotora a punto de estallar. Gabriel se detuvo a unos metros, respirando con dificultad. Observó al animal. La mayoría de la gente, al ver un caballo en ese estado, veía furia. Veía maldad. Gabriel, sin embargo, vio otra cosa. Vio la postura de la cabeza, alta y rígida. Vio las orejas, girando frenéticamente como rádares descontrolados, intentando captar sonidos que no existían. Y vio los ojos, o lo que quedaba de ellos bajo la inflamación. «Traed la escopeta», bramó Paco desde el suelo, mientras 2 mozos lo ayudaban a levantarse. «Ese animal está loco. Me ha atacado sin avisar. Nadie va a traer ninguna escopeta», la voz de Sofía cortó el aire. La veterinaria jefe apareció corriendo por el pasillo, con el maletín de urgencias en una mano y el rostro pálido. Se arrodilló junto a Paco, inspeccionó la fractura con rapidez profesional y luego miró hacia el box. El caballo, al oír la voz nueva, se lanzó contra la puerta. El metal gimió bajo el impacto de los cascos delanteros. El ruido fue ensordecedor. «Está fuera de control, Sofía», dijo Paco, escupiendo saliva sanguinolenta. «Ha pasado por 3 dueños en un mes. Todos dicen lo mismo. Es un asesino. Si sale de ahí, matará a alguien. Tienes que dormirlo. Ahora». Sofía se puso de pie, temblando ligeramente. Miró al animal. Como veterinaria, su juramento era salvar vidas, pero también evitar el sufrimiento y garantizar la seguridad. Aquello no era un caballo, era un proyectil vivo de media tonelada. «Prepara la silacina y el pentobarbital», ordenó Sofía a su asistente, con la voz quebrada. «No podemos acercarnos para sedarlo. Tendré que usar la cerbatana o…», se le cortó la voz. «Si no se calma, no tengo opción. Es un riesgo de seguridad nivel rojo». Gabriel dio un paso adelante. El sonido de su bota ortopédica arrastrándose por el hormigón, clac shhh, fue casi imperceptible en el caos,
pero para él sonó como un trueno. «No lo hagas», dijo. Su voz era grave, oxidada por la falta de uso. Sofía se giró, sorprendida. Gabriel casi nunca hablaba. Era una sombra en el santuario, un hombre que hacía su trabajo y se marchaba sin mirar a nadie a los ojos. «Gabriel, por favor, vete atrás», dijo ella, tensa. «Esto es peligroso. Paco tiene el cúbito roto. Ese caballo va a matar a quien entre ahí». «No es malo», insistió Gabriel. No miraba a Sofía, sus ojos oscuros estaban clavados en el caballo. «No está atacando. Se está defendiendo». «¿Defendiendo de qué?», gritó Paco. No había nadie en el box. Entré a ponerle agua y se me echó encima como un demonio. Gabriel ignoró al capataz. Se acercó a la puerta del box, ignorando los gritos de advertencia de los mozos. El caballo, al sentir su proximidad, reculó y soltó un chillido agudo, preparándose para cargar de nuevo. «Míralo», susurró Gabriel, más para sí mismo que para los demás. «No te está mirando a ti, Sofía. No está mirando a Paco. No mira a nada». El caballo sacudía la cabeza violentamente de lado a lado, como si intentara espantar moscas invisibles. Sus ojos estaban azules, velados por una nube densa, y lloraban constantemente. Pero lo más extraño era cómo reaccionaba a la luz. Cada vez que un rayo de sol entraba por la claraboya y le daba en la cara, el animal corcoveaba y lanzaba una coz al aire. «Tiene fotofobia extrema», diagnosticó Gabriel. «¿Qué sabrás tú, el de mantenimiento?», espetó Paco. «Sofía, ponle la inyección ya». Sofía cargó la jeringa. Sus manos, habitualmente firmes como las de un cirujano, temblaban. Odiaba esto. Odiaba sacrificar animales sanos por problemas de conducta, pero la seguridad del equipo era lo primero. «Lo siento», susurró ella, acercándose a la reja. «Dame las llaves», dijo Gabriel. No fue una petición. Fue una orden. Se interpuso entre Sofía y la puerta. Era alto, aunque su postura encorvada solía disimularlo. Ahora, erguido frente a ella, Sofía notó por primera vez la anchura de sus hombros y la intensidad desesperada de su mirada. Olía a grasa de motor y a tabaco barato, un olor terroso y real. «Gabriel, no seas estúpido. Te va a matar. Tienes la pierna mal, no puedes correr», le advirtió ella, con un tono que mezclaba la autoridad con un miedo genuino por él. «No voy a correr», respondió él. Le quitó las llaves de la mano con suavidad antes de que ella pudiera reaccionar. El silencio cayó sobre el grupo. Todos observaron, horrorizados, cómo el hombre cojo introducía la llave en el candado. El clic metálico sonó como el martillo de un revólver. Gabriel abrió la puerta. Diablo se giró hacia él. El caballo resopló, dilató los hollares hasta que se pusieron rojos y tensó los cuartos traseros para cargar. Iba a embestir. Iba a aplastar a ese intruso contra la pared. Gabriel no entró. Se quedó en el umbral. No levantó las manos, no usó la voz tranquilizadora típica de los susurradores de caballos. Hizo algo que nadie esperaba. Levantó la mano hacia el panel eléctrico que había justo a la entrada del box. Y bajó el interruptor general. Las luces fluorescentes del establo parpadearon y murieron. Al mismo tiempo, Gabriel tiró de la pesada puerta corredera del box, cerrándose a sí mismo dentro con la bestia, pero bloqueando la entrada de la luz solar del pasillo. Oscuridad total. Sofía soltó un grito ahogado y corrió hacia la puerta, esperando escuchar el sonido de huesos rotos, el grito de agonía de Gabriel, el golpe de los cascos triturando carne humana. Pero solo hubo silencio. Un silencio denso, pesado, absoluto. «¿Gabriel?», llamó ella, con la voz estrangulada, pegando la cara a los barrotes. No se veía nada dentro. Era una boca de lobo. «SHHH». Siseó la voz de Gabriel desde la oscuridad. Sonaba tranquila. Increíblemente tranquila. Dentro del box, la magia había ocurrido. En el momento en que la luz desapareció, el mundo de Diablo dejó de ser un infierno de destellos dolorosos y sombras monstruosas. El dolor punzante en sus retinas disminuyó. Los fantasmas que lo atacaban desde las esquinas se desvanecieron. El caballo, que un segundo antes era una máquina de matar, se quedó paralizado. Bajó el cuello. Soltó un suspiro largo, tembloroso, que vació sus pulmones de aire y miedo. Gabriel estaba apoyado contra la pared, a escasos centímetros de los cascos del animal. Podía sentir el calor que irradiaba el cuerpo del caballo, podía oler el sudor ácido del pánico. Pero no tenía miedo.
conocía esa sensación. La conocía porque él vivía con dolor crónico cada día de su vida. Sabía lo que era querer atacar al mundo solo para que el dolor parara. Ya está, ya pasó, susurró Gabriel. No se movió. Solo dejó que su voz flotara en la oscuridad. Los monstruos se han ido. El caballo dio un paso vacilante hacia él. En la oscuridad, el animal buscaba una referencia. Gabriel golpeó suavemente su muslo con la mano, marcando un ritmo. Pum, pum, pum. Diablo estiró el cuello. Su morro húmedo rozó la camisa de Gabriel. No hubo mordisco. Hubo una inhalación profunda. El caballo apoyó la frente, pesada y húmeda, contra el pecho de Gabriel. Era un gesto de rendición absoluta. Un pedido de auxilio. Fuera, en el pasillo, Sofía encendió la linterna de su móvil, pero Gabriel la detuvo con un grito seco antes de que pudiera apuntar. No, ni una luz, ordenó desde dentro. Es la luz, Sofía. Le duelen los ojos. Está ciego de dolor. Las sombras lo atacan. Sofía bajó el móvil, temblando. Comprendió de golpe. Uveitis. La ceguera de la luna. Una inflamación crónica que convertía la luz del día en agujas de fuego. El caballo no era un asesino, estaba siendo torturado por el sol. Escuchó el sonido inconfundible del caballo masticando en vacío, un signo de relajación. Y luego escuchó a Gabriel, el hombre que nunca hablaba, murmurándole cosas al animal en la oscuridad, con una ternura que le rompió el corazón. Tranquilo, chico. Yo te presto mis ojos. Aquí dentro no duele. Sofía miró la jeringa con el líquido rosa letal que todavía tenía en la mano. Sintió una oleada de vergüenza profesional tan intensa que le quemó la cara, mezclada con una admiración repentina y abrumadora por el hombre cojo que estaba al otro lado de la pared. Paco seguía en el suelo, gimiendo, pero ya nadie le prestaba atención. La verdadera emergencia acababa de ser resuelta, no con medicina, sino con empatía. Gabriel, dijo Sofía, apoyando la frente contra el metal frío de la puerta. ¿Estás bien? Sí, respondió él desde las tinieblas. Se oyó el sonido de una mano acariciando un cuello áspero. Estamos bien. Pero no volváis a encender la luz. Si lo hacéis, el dolor volverá. Y si vuelve el dolor, volverá el demonio. Gabriel se dejó resbalar por la pared hasta quedar sentado en la paja, en la oscuridad absoluta, con la cabeza de un caballo de 500 kilos descansando en su regazo. Por primera vez en 5 años, su pierna no le dolía. Había encontrado a alguien que estaba más roto que él. Y en esa oscuridad compartida, ambos acababan de encontrar una razón para no rendirse. El mundo exterior, aquel donde brillaba el sol y existían los protocolos de seguridad, parecía haber dejado de existir. Fuera del box número 4, el caos se disolvía lentamente. Se escuchaban las sirenas de la ambulancia llevándose a Paco, el murmullo nervioso de los mozos de cuadra y el sonido de las escobas barriendo el serrín manchado de sangre. Pero dentro del box, el tiempo tenía otra textura. Era espeso, oscuro y olía a miedo rancio y a sudor animal. Gabriel no se había movido. Seguía sentado en el suelo, con las piernas estiradas. Su pierna derecha, la pierna mala, latía con un ritmo propio, un recordatorio metálico de sus propios errores pasados, pero él ignoraba el dolor. Su atención estaba centrada enteramente en la cabeza masiva que descansaba sobre su regazo. Diablo, el asesino de media tonelada, respiraba ahora con una cadencia lenta, casi hipnótica, como si estuviera recuperando el aliento tras una carrera contra la muerte. Unos golpecitos suaves en la puerta metálica rompieron el trance. Gabriel, soy yo. Sofía. La voz de la veterinaria sonaba pequeña, despojada de su autoridad habitual. Entra, respondió Gabriel, con voz ronca. Pero nada de luz blanca. Si tienes una linterna con filtro rojo, úsala. Si no, entra a ciegas. La puerta se deslizó lo justo para dejar pasar una silueta delgada. Sofía entró y cerró de inmediato tras de sí, sellando nuevamente la oscuridad. Se escuchó un clic y un haz de luz roja, tenue y difusa, iluminó la escena como si fuera el cuarto de revelado de una fotografía antigua. Lo que vio Sofía le hizo detener la respiración. Gabriel parecía una estatua tallada en la penumbra. Estaba cubierto de polvo y paja. Su camisa de trabajo, manchada de grasa, estaba abierta en el cuello, revelando una piel curtida por el sol. Pero lo impactante era la intimidad de la escena. Tenía una mano grande y callosa sobre la crin del caballo, desenredando los nudos con una paciencia infinita,
mientras la otra mano acariciaba rítmicamente el cuello del animal. El caballo, lejos de atacar, parecía haberse encogido, buscando refugio en el cuerpo del hombre. Sofía se sintió una intrusa. Se sintió, además, profundamente avergonzada. Ella era la científica, la experta, la que había estudiado 7 años de medicina veterinaria. Y sin embargo, había estado a punto de matar a un paciente por no saber leer su dolor. ¿Puedo acercarme?, preguntó, casi en un susurro. Despacio. Háblale mientras te mueves. Que sepa dónde estás, instruyó Gabriel sin mirarla. Sofía avanzó con pasos cautelosos. Sus botas de goma crujieron suavemente. Hola, grandullón, soy yo otra vez. Lo siento mucho, murmuró ella. Se arrodilló al otro lado de la cabeza del caballo. Bajo la luz roja, el ojo izquierdo de Diablo parecía una canica opaca y siniestra. Estaba cerrado, hinchado, con el párpado temblando por un espasmo involuntario, blefaroespasmo. Una lágrima espesa y mucosa corría por su cara, marcando un surco en el polvo que cubría su piel negra. Necesito ver el ojo, Gabriel. Tengo que confirmar el daño. Gabriel asintió y cambió la posición de sus manos. Con una delicadeza que contradecía su aspecto rudo, sujetó la cabeza del animal, ofreciéndole apoyo. Ábrelo rápido. Le va a doler. Sofía sacó su oftalmoscopio, ajustándolo a la intensidad mínima. Con el pulgar y el índice, separó con suavidad los párpados hinchados del caballo. Diablo se tensó. Sus músculos se endurecieron bajo la mano de Gabriel y soltó un gemido gutural, pero no mordió. Gabriel pegó su pecho a la mandíbula del caballo y empezó a tararear una melodía grave, una vibración que pareció anclar al animal a la tierra. Sofía miró a través de la lente y contuvo una exclamación de horror. El interior del ojo era un desastre. No había cámara anterior visible, estaba llena de fibrina y sangre vieja. El iris estaba pegado al cristalino, sin equias posteriores, en una masa deforme. La córnea estaba azulada, edematosa, como un cristal esmerilado por el que no se puede ver nada, solo sombras aterradoras. Uveitis recurrente equina, diagnosticó Sofía, apagando el oftalmoscopio y retirándose. Se sentó sobre sus talones, abrumada. Es bilateral. El derecho está igual o peor. Es fase terminal, Gabriel. Hay ptisis bulbi, el globo ocular está empezando a atrofiarse. Traduce eso, pidió Gabriel. No soltó al caballo. Significa dolor, dijo ella, mirándolo a los ojos por primera vez en la penumbra roja. Los ojos de Gabriel eran oscuros, profundos, y la miraban sin juicio, pero con una intensidad que la desarmaba. Significa que tiene una migraña constante, como si le clavaran picahielos en las sienes las 24 horas del día. La inflamación dentro del ojo crea una presión insoportable. Cuando le da la luz, el músculo ciliar intenta contraerse y el dolor se multiplica por 1000. Sofía bajó la cabeza, mirando sus propias manos enguantadas. Por eso atacaba, continuó ella, con la voz llena de culpa. No nos veía. Solo veía destellos, sombras que se le echaban encima. Pensaba que lo estábamos golpeando, cuando en realidad era el sol. Dios mío, Gabriel, iba a matarlo por tener miedo. Hubo un silencio largo. Solo se oía la respiración rasposa del caballo. Gabriel extendió una mano y, en un gesto inesperado, tocó el hombro de Sofía. No fue una caricia romántica, sino un toque humano, solidario. No te fustigues, doctora. El dolor nos vuelve monstruos a todos. Gabriel se frotó inconscientemente su rodilla derecha. Si a mí me doliera la cabeza así, también mordería a quien se me acercara. Lo importante es que paramos a tiempo. Sofía levantó la vista. La luz roja suavizaba los rasgos duros de Gabriel, haciéndolo parecer más joven, menos roto. ¿Y ahora qué?, preguntó él. Las gotas no van a arreglar esto, ¿verdad? Sofía negó con la cabeza. No, el daño es irreversible. La estructura interna del ojo está destruida. Si le damos antiinflamatorios, le aliviaremos un poco hoy, pero mañana volverá. Es una enfermedad autoinmune. Su propio cuerpo está atacando sus ojos. Entonces, ¿cuál es la opción? Gabriel fue directo al grano. Su pragmatismo era como un bisturí. Sofía tragó saliva. La solución médica era clara, pero éticamente brutal. Enucleación bilateral, dijo ella. La palabra sonó clínica y fría en el aire caliente del box. Tenemos que quitarle los ojos, Gabriel. Ambos.
Gabriel no parpadeó. Miró al caballo, que seguía con la cabeza en su regazo, confiando ciegamente en él. ¿Dejarlo ciego del todo? Ya está ciego, argumentó Sofía con vehemencia, recuperando su faceta profesional. Ahora mismo solo ve dolor y fantasmas. Si le quitamos los ojos, le quitamos el dolor. Se despertará en la oscuridad, sí, pero será una oscuridad tranquila. Sin agujas, sin destellos. Un caballo ciego, reflexionó Gabriel en voz alta. Muchos se sacrifican, admitió Sofía. La adaptación es difícil. Se deprimen. Se asustan. Necesitan un guía constante, un entorno controlado. Es mucho trabajo, Gabriel. Y el santuario está desbordado. La mayoría de la gente diría que lo más humano es la eutanasia. Gabriel pasó la mano por la cicatriz que cruzaba el morro del caballo, una vieja herida de alambre de espino. Este caballo ha peleado mucho para seguir vivo, dijo Gabriel. Ha pasado por 3 casas, ha aguantado palizas porque pensaban que era rebelde, y ha aguantado este dolor del infierno. No voy a dejar que muera ahora que sabemos lo que le pasa. Levantó la vista hacia Sofía. En la penumbra roja, sus miradas se cruzaron y algo hizo clic. Una alianza tácita. Ella ponía la ciencia, él ponía el alma. ¿Tú puedes operarlo?, preguntó él. Sí, puedo hacerlo esta misma noche. Pero Gabriel, el postoperatorio será una pesadilla. Se despertará y no entenderá nada. Entrará en pánico. Yo me quedo con él, aseguró Gabriel. Su tono no admitía discusión. No lo voy a dejar solo en la oscuridad. Yo seré su referencia. Sofía asintió lentamente. Se dio cuenta de que estaba viendo a un hombre diferente al empleado taciturno que limpiaba los bebederos. Estaba viendo a alguien capaz de una compasión feroz. Sintió un calor extraño en el pecho, una mezcla de admiración y atracción que no tenía lugar en una situación tan crítica, pero que no podía ignorar. Está bien, dijo Sofía, poniéndose de pie y alisándose el uniforme. Voy a preparar el quirófano de campo. Necesitaremos sedarlo profundamente para moverlo. No podemos encender las luces hasta que esté anestesiado. Yo lo llevo, dijo Gabriel. A oscuras. Él me sigue. ¿Cómo lo sabes? Porque me está escuchando respirar. Gabriel se movió ligeramente y el caballo levantó la cabeza, girando las orejas hacia él. Había una conexión invisible, un hilo tenso que unía al hombre roto y al animal enfermo. Vete preparando la mesa, doctora, dijo Gabriel, volviendo a acariciar al animal. Diablo se queda aquí. A partir de mañana, cuando despierte sin dolor, le buscaremos otro nombre. Uno que no tenga que ver con el infierno. Sofía se detuvo en la puerta antes de salir. Miró hacia atrás, grabando en su memoria la imagen de Gabriel y el caballo bajo la luz roja, 2 siluetas fundidas en una promesa de supervivencia. De acuerdo, susurró ella. Nos vemos en quirófano en 20 minutos. Salió al pasillo iluminado, cerrando la puerta tras de sí. La luz blanca la deslumbró momentáneamente, hiriendo sus ojos. Por una fracción de segundo, entendió el infierno en el que vivía el caballo. Se secó una lágrima furtiva, respiró hondo y corrió hacia la clínica. La noche iba a ser larga, y por primera vez en mucho tiempo, Sofía no se sentía sola frente a la muerte. El quirófano no era una sala aséptica de baldosas blancas y máquinas de pitidos rítmicos. Era el box de recuperación acolchado del santuario, improvisado esa noche como sala de cirugía de campaña. El olor a paja limpia se mezclaba ahora con el aroma químico y punzante de la povidona yodada y el éter. Diablo, a quien Gabriel se negaba a llamar por ese nombre en su cabeza, ya no estaba de pie. El protocolo de anestesia general había funcionado con la precisión de un interruptor apagado. Tras la premedicación con silacina y butorfanol, la inducción con ketamina y diazepam había derribado al gigante de 500 kilos sobre los colchones de goma en cuestión de segundos. Ahora yacía de lado, inmenso y vulnerable, con la lengua colgando inerte por un lado de la boca y el pecho subiendo y bajando al ritmo mecánico del respirador portátil. Sofía se ajustó los guantes estériles. Sus manos, habitualmente firmes, se sentían pesadas. Bajo la luz blanca de los focos halógenos portátiles, que ahora sí podían encenderse sin causar dolor, pues la consciencia del animal estaba en un limbo químico, el daño en los ojos era visible en toda su crudeza. Eran globos oculares azules, distendidos, febriles. Vamos a empezar con el izquierdo, dijo Sofía. Su voz sonaba metálica a través de la mascarilla quirúrgica. Gabriel, mantente en la cabeza.
Monitoriza el reflejo palpebral, aunque con el bloqueo retrovulvar no debería sentir nada. Si se mueve, avísame antes de que ocurra. Gabriel estaba sentado en el suelo, en la zona sucia del campo quirúrgico, sosteniendo la cabeza del caballo sobre sus rodillas protegidas por paños verdes. Asintió. No miraba la cirugía. Miraba la respiración del animal, contando los segundos entre cada inhalación. Estoy aquí, murmuró Gabriel cerca de la oreja del caballo, una promesa constante en medio del zumbido de los equipos. Sofía comenzó. No hubo música, ni charlas triviales. Solo el sonido húmedo del bisturí número 22 cortando la piel de los párpados. La técnica elegida era una enucleación transpalpebral, suturar los párpados entre sí primero para crear una bolsa cerrada y luego extirpar todo el conjunto, globo, conjuntiva, glándulas y párpados, de una sola vez. Era la técnica más limpia, pero también la más definitiva. El proceso fue una carnicería controlada. Sofía disecó los tejidos capa por capa, separando la fascia, cauterizando los vasos sanguíneos que sangraban profusamente, tiñendo las gasas de un rojo brillante. Llegó el momento crítico, el corte del nervio óptico. Sofía introdujo las tijeras curvas de Mayo en la profundidad de la órbita, a ciegas, buscando el cordón fibroso que conectaba el ojo con el cerebro. Voy a cortar, avisó. Se oyó un crack fibroso, un sonido de cartílago cediendo. El cuerpo del caballo tuvo un espasmo casi imperceptible, un eco lejano del sistema nervioso protestando por la desconexión final. Gabriel sintió la sacudida en sus manos. Apretó el agarre sobre la mandíbula. Tranquilo, ya se ha ido, susurró. Sofía extrajo el globo ocular encapsulado en sus propios párpados. Era una masa pesada y triste. Lo depositó en una bandeja metálica con un tintineo sordo. Donde antes había un ojo enfermo, ahora solo quedaba una cavidad roja y vacía, un hueco en el cráneo que parecía gritar silencio. Sofía parpadeó rápido, luchando contra el ardor en sus propios ojos. Una lágrima traicionera se escapó y rodó por su mejilla hasta empapar la mascarilla. Se obligó a seguir. Tenía que suturar los planos musculares, obliterar el espacio muerto, cerrar la piel. Tenía que convertir ese agujero en una cicatriz limpia. Repitieron el proceso en el lado derecho. 2 horas después, el silencio regresó al box. El caballo seguía dormido, pero su rostro había cambiado para siempre. Ya no había ojos. Donde debían estar las cuencas, ahora había 2 líneas de sutura horizontales, limpias y ligeramente hundidas, cubiertas por apósitos compresivos. Parecía una estatua inacabada, un ser borrado. La anestesia se está pasando, anunció Sofía, quitándose los guantes manchados de sangre con un chasquido. Se apoyó contra la pared, agotada. Ahora viene lo peor. La recuperación. Gabriel se limpió las manos en el pantalón. Apaga los focos, pidió. Que despierte a oscuras. Aunque ya no pueda ver, no quiero que el calor de los focos lo confunda. Sofía obedeció. El box quedó en penumbra. El despertar de un caballo tras una anestesia general es siempre un momento de violencia potencial. Son animales de presa, su instinto al despertar es huir. Pero despertar sin la capacidad de ver el suelo, sin horizonte, sin referencia, es caer en el abismo. El caballo empezó a remar con las patas delanteras. Un gemido ronco salió de su garganta, todavía irritada por el tubo endotraqueal. Quieto. Gabriel se apartó por seguridad, pegándose a la pared, pero manteniendo la voz presente. Arriba, chico. El caballo lanzó un impulso brutal. Se levantó sobre las manos, tambaleándose como un borracho. Sus cascos resbalaron en la goma. Logró ponerse en pie. Y entonces, el pánico. El caballo giró la cabeza bruscamente a la izquierda. Nada. A la derecha. Nada. Esperaba que la luz regresara al abrir los ojos, pero no podía abrirlos, y aunque pudiera, no había nada que ver. El mundo se había apagado. Relinchó. Un sonido agudo, terrorífico, de pura desorientación. Empezó a girar sobre sí mismo, golpeándose contra las paredes acolchadas. ¡Pum! ¡Pum! El sonido de su cuerpo chocando contra el muro era el sonido de la desesperación. Buscaba una salida, una grieta de luz, algo. «Se va a matar», gritó Sofía desde la puerta de seguridad, con las manos en la boca. «Hay que sedarlo otra vez». «No», rugió Gabriel. «Si lo sedas, volverá a despertar igual. Tiene que entenderlo». Gabriel hizo lo impensable.
Se separó de la pared segura y caminó hacia el centro del huracán. «¡Hey!», gritó, dando una palmada fuerte. «Aquí». El caballo se detuvo un segundo, las orejas girando hacia el sonido. Estaba temblando violentamente, sudando de nuevo. Gabriel empezó a caminar. Su cojera marcaba el ritmo. Cláquese HHH. Cláquese HHH. Estoy aquí. El suelo está aquí, decía Gabriel, con voz rítmica, monótona. Escucha mis pies. No busques con los ojos. Usa las orejas. El caballo bufó, girando la cabeza ciega hacia el sonido de los pasos. Estaba aterrado, pero el sonido era una boya en el océano negro. Gabriel no se acercó a tocarlo, era demasiado peligroso. Simplemente caminó en círculos alrededor del caballo, creando un perímetro sonoro. Izquierda, pared. Derecha, yo. Poco a poco, los giros frenéticos cesaron. El caballo se quedó plantado en el centro, con las patas abiertas para mantener el equilibrio, respirando como un fuelle roto. Bajó la cabeza, derrotado por la oscuridad, pero anclado por el sonido de la cojera de Gabriel. Pasaron las horas. La madrugada llegó con un frío húmedo. Sofía observaba desde la ventanilla de la puerta. Dentro, Gabriel estaba sentado en un fardo de paja en la esquina. El caballo estaba de pie, inmóvil, durmiendo a ratos, pero cada vez que se sobresaltaba, Gabriel hacía un sonido con la boca, un chasquido suave, y el caballo se relajaba. Sofía entró con 2 tazas de café humeante y una manta de lana. Se acercó a Gabriel sin hacer ruido y le puso la manta sobre los hombros. Él levantó la vista. Tenía los ojos rojos de cansancio y polvo. «No se ha movido en 2 horas», susurró él, aceptando el café con manos temblorosas. Sofía se sentó a su lado en la paja. Bebió un sorbo, dejando que el calor le bajara por el pecho. «Lo has salvado», dijo ella. Cualquiera hubiera entrado en pánico ahí dentro con él. «No lo he salvado, Sofía. Lo he condenado a la oscuridad. Le has quitado el dolor». Sofía miró el perfil de Gabriel, iluminado apenas por la luz de la luna que entraba por una rendija alta. Vio la cicatriz en su barbilla, las arrugas prematuras alrededor de sus ojos. Vio a un hombre que cargaba con sus propios fantasmas. A veces, la única forma de sobrevivir es dejar de mirar lo que nos hace daño. Gabriel se giró hacia ella. Estaban tan cerca que sus rodillas se tocaban. ¿Tú crees que podrá vivir así? Creo que sí, respondió Sofía. Y luego, en un impulso de honestidad brutal, añadió, si tú te quedas. Él confía en ti. Eres lo único que ve. Gabriel miró al caballo ciego, de pie en las tinieblas, y luego volvió a mirar a Sofía. Yo no me voy a ir a ninguna parte. No tengo a dónde ir. Sofía sintió un nudo en la garganta. Extendió la mano y cubrió la de Gabriel, que descansaba sobre su rodilla mala. Él no la retiró. Bajo la manta áspera, en el box que olía a desinfectante y miedo superado, sus dedos se entrelazaron. No fue un gesto romántico de película, fue un anclaje. 2 personas rotas sosteniéndose mutuamente mientras vigilaban el sueño de un gigante ciego. «El café está horrible», dijo Gabriel, con una media sonrisa triste. «Lo sé», sonrió Sofía, con lágrimas aún brillando en las pestañas. «Lo hice yo». Y allí se quedaron, esperando a que el sol saliera para un mundo que Diablo nunca volvería a ver, pero que quizás, solo quizás, ahora podría empezar a sentir sin miedo. El silencio puede ser más aterrador que el ruido. Para un animal de presa que ha perdido su sentido principal, el silencio es el vacío. Es la nada absoluta donde los depredadores pueden esconderse sin ser detectados. Han pasado 2 semanas desde la cirugía. Las suturas han sido retiradas. La cara de Diablo, ahora rebautizado oficialmente como Profeta en la pizarra de corcho de la oficina, había cambiado drásticamente. La inflamación había bajado, dejando ver el resultado final. Donde antes había ojos azules y enfermos, ahora había piel negra, suave y hundida sobre las cuencas vacías. Parecía una escultura modernista, extraña y solemne. Físicamente, estaba curado. El dolor había desaparecido. Pero psicológicamente, el caballo estaba roto. Sofía estaba apoyada en la valla del picadero redondo, observando la escena con una taza de café que se había enfriado hace horas. Profeta estaba plantado en el centro de la arena. No se movía. Llevaba 1 hora en el mismo metro cuadrado, con la cabeza baja y las orejas girando frenéticamente. Había entrado en un estado de indefensión aprendida. Si me muevo, me golpeo. Si me muevo, caigo.
así que no me muevo. Era una estatua de carne y hueso, paralizada por la negrura eterna. No va a caminar, Gabriel, dijo Sofía en voz baja. Está deprimido. Se está dejando morir de tristeza. Gabriel estaba dentro del picadero, a unos 5 metros del caballo. Llevaba sus botas de trabajo viejas y caminaba en círculos alrededor del animal. No está triste, corrigió Gabriel sin detenerse. Está esperando el mapa. ¿Qué mapa? El mapa sonoro. Ahora mismo, para él, el mundo es un folio en blanco. No sabe dónde está la valla, no sabe dónde estoy yo. Necesita que dibujemos el mundo con ruido. Gabriel reanudó su marcha. Y fue entonces cuando Sofía lo escuchó de verdad. Durante años, la cojera de Gabriel había sido un motivo de lástima o de burla silenciosa entre el personal. Caminaba con un ritmo asimétrico, fruto de aquella caída en el rodeo que le destrozó la tibia y el peroné. Paso fuerte con la izquierda, arrastre metálico con la derecha. Pum, cris. Pum, cris. El sonido de su bota ortopédica arrastrando la gravilla del picadero era inconfundible. Era un ritmo roto, imperfecto, pero constante. Como un metrónomo averiado que nunca pierde el compás. Profeta, llamó Gabriel. El caballo giró la cabeza ciega hacia el sonido. Gabriel no se acercó a acariciarlo para consolarlo, como hubiera hecho Sofía. En su lugar, empezó a caminar alejándose del caballo, exagerando el arrastre de su pierna mala. Cris, cris, cris. Profeta levantó una mano, dudó, la dejó en el aire temblando y finalmente la apoyó. Dio un paso. Luego otro. El caballo estiró el cuello hacia adelante, usando los bigotes de su morro como sensores táctiles, pero sus orejas estaban fijas en los pies de Gabriel. El caballo empezó a seguir al hombre cojo. No lo seguía por afecto, sino por necesidad. El sonido de los pasos de Gabriel le decía, aquí hay suelo firme. Aquí no hay agujeros. Si yo piso, tú puedes pisar. Sofía sintió un escalofrío. Gabriel había convertido su mayor debilidad, su discapacidad, en la única herramienta capaz de guiar a la bestia. Su cojera era un faro acústico. Ven, dijo Gabriel, sin dejar de caminar. Entra, Sofía. Ella abrió la puerta del picadero y entró. Sus botas de goma apenas hacían ruido en la arena blanda. Haz ruido, le ordenó él. Arrastra los pies. Respira fuerte. Si eres sigilosa, para él eres un fantasma. Los fantasmas asustan. Tienes que ser real. Sofía empezó a caminar a su lado, intentando imitar su pesadez, sintiéndose torpe. Vamos a enseñarle el código, explicó Gabriel, mientras Profeta lo seguía a 2 metros de distancia, guiándose por el sonido estéreo de sus pasos. Un chasquido de lengua es atención. Un silbido largo es alto. Y mi paso es avanza. Durante la siguiente hora, Sofía fue testigo de una clase de baile invisible. Gabriel enseñaba al caballo a detenerse milimétricamente antes de chocar contra la valla, avisándole solo con el cambio en la textura del sonido de sus pasos al acercarse a la madera y un suave SSSHHH. Al terminar la sesión, el sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de violeta. Profeta estaba sudado, pero no de miedo, sino de esfuerzo mental. Gabriel le puso la cabezada y lo llevó al bebedero. El caballo bebió con avidez. Gabriel se sentó en el estribo de la valla, estirando su pierna derecha con una mueca de dolor. La sesión había sido dura para su vieja lesión. Sofía se acercó y se sentó a su lado. El aire olía a tierra húmeda y a éxito. Lo que has hecho hoy, empezó ella, pero se detuvo. No encontraba la palabra técnica. Es increíble. Has creado un sistema de ecolocalización. Es supervivencia, dijo Gabriel, masajeándose el muslo. Cuando estás roto, aprendes a usar los pedazos que te quedan. Sofía miró su pierna. Los vaqueros estaban desgastados en la rodilla, marcando el contorno de la férula que a veces llevaba debajo. ¿Te duele mucho?, preguntó. Era la primera vez que se atrevía a preguntar algo tan personal. Siempre, respondió él, mirando al caballo. El titanio se enfría por la noche. Es como tener un carámbano de hielo dentro del hueso. Nunca se calienta. Sin pensarlo, movida por un impulso que llevaba días creciendo, Sofía extendió la mano y la posó sobre la rodilla de Gabriel. Sintió la rigidez del músculo bajo la tela vaquera, la dureza antinatural del metal bajo la piel. Gabriel se tensó, sorprendido por el contacto, pero no se apartó. Tienes una cicatriz ahí,
dijo ella suavemente. Tengo muchas cicatrices, doctora. Por fuera y por dentro. Como profeta. No me llames doctora. Llámame Sofía. Él giró la cabeza y la miró. Estaban cerca, muy cerca. La luz crepuscular suavizaba las líneas duras de su rostro. Sofía vio en sus ojos el mismo cansancio que ella sentía, la misma soledad de quien dedica su vida a cuidar de otros para no tener que cuidarse a sí mismo. Sofía, repitió él. Su nombre sonó diferente en su voz ronca, más íntimo, como un secreto. Ella no retiró la mano de su pierna. Empezó a flotar suavemente, generando calor con la fricción de su palma, intentando calentar ese carámbano de hielo del que él hablaba. Tu paso no es un defecto, Gabriel, murmuró ella, mirando su mano sobre su pierna. Es un ritmo. Es lo único que mantiene a ese caballo conectado a la tierra. Eres su metrónomo. Gabriel tragó saliva. La sensación de la mano de Sofía sobre su vieja herida era abrumadora. Nadie había tocado esa pierna con nada que no fuera lástima o necesidad médica en 5 años. Y ella lo tocaba con reverencia. Él también me ayuda a mí, confesó Gabriel, con voz quebrada. Cuando camino para él, tengo que caminar derecho. Tengo que ser firme. Si dudo, él duda. Me obliga a no cojear tanto. Me obliga a ser fuerte. Profeta, que había terminado de beber, levantó la cabeza y giró sus cuencas vacías hacia ellos. Soltó un resoplido y dio un paso hacia la valla, acercando su morro al hombro de Gabriel. El caballo ciego, el hombre cojo y la mujer que se escondía detrás de la ciencia. Los tres formaban un triángulo extraño bajo la luz de la luna naciente. Gabriel cubrió la mano de Sofía con la suya. Su palma era áspera, callosa, pero cálida. Mañana intentaremos salir al campo abierto, dijo él, rompiendo la tensión romántica antes de que se volviera inmanejable, pero sin soltar su mano. Necesitaré que vengas. Si se asusta, 2 pasos suenan más fuerte que 1. Iré, prometió Sofía. Se quedaron así unos minutos más, en silencio, escuchando la respiración tranquila del caballo y el sonido lejano de los grillos. La mano de Gabriel sobre la de Sofía, y la mano de Sofía sobre la cicatriz de Gabriel. Esa noche, cuando Gabriel caminó de regreso a su pequeña casa en los límites del santuario, su cojera parecía menos dolorosa. El ritmo de sus pasos ya no era el sonido de algo roto, sino la música que guiaba a alguien a casa. Y por primera vez, sintió que quizás él también estaba siendo guiado hacia algún lugar luminoso, lejos de su propia oscuridad. La tormenta no llegó de golpe. Se anunció primero con una bajada brusca de la presión atmosférica que hizo que las articulaciones de Gabriel, especialmente la rodilla derecha, latieran como un segundo corazón doloroso. Luego vino el olor a ozono y tierra mojada, y finalmente, el cielo sobre la isla se rompió. Era una de esas tormentas eléctricas secas y violentas, típicas del cambio de estación. Los truenos no rodaban a lo lejos, estallaban justo encima del techo de chapa del establo como disparos de cañón. Para un caballo ciego, una tormenta es el fin del mundo. Profeta estaba en el rincón de su box, temblando de tal manera que sus cascos repiqueteaban contra el suelo de goma. No podía ver los relámpagos que iluminaban las ventanas altas con destellos fantasmales, pero podía sentir la vibración del suelo y escuchar el estruendo impredecible. La falta de vista convertía cada trueno en una amenaza física invisible que lo rodeaba. Gabriel llevaba 3 horas dentro del box con él. Estaba sentado sobre un fardo de paja, con la espalda apoyada en la madera, tallando un trozo de madera con una navaja vieja para mantener las manos ocupadas. La puerta se abrió y entró Sofía. Llevaba un termo y 2 tazas. Su pelo estaba húmedo por la lluvia que caía en el trayecto desde la clínica. ¿Cómo está?, preguntó ella, sacudiéndose el agua de la chaqueta. Mal, dijo Gabriel sin levantar la vista del trozo de madera. El ruido lo desorienta. Pierde mi referencia. Cuando truena, deja de oír mis pasos y entra en pánico. Un trueno brutal sacudió el edificio. La luz se fue un segundo y volvió. Profeta soltó un relincho agudo y giró sobre sí mismo, lanzando una coz al aire que pasó peligrosamente cerca de la cabeza de Gabriel. Gabriel no se inmutó. Dejó la navaja, se levantó, con un crujido audible de su rodilla, y se acercó al animal. Le puso una mano en el pecho, justo entre las patas delanteras, donde se siente el latido del corazón. Estoy aquí, dijo con voz grave, profunda, casi un gruñido. El cielo solo está gritando, profeta. No muerde. El caballo bajó la cabeza y buscó el olor de Gabriel,
frotando su morro contra la camisa del hombre. Gabriel apoyó su frente contra la del caballo, cerrando los ojos. Se quedaron así, formando una escultura de resistencia contra el ruido exterior. Sofía observó la escena desde la puerta, sintiendo esa mezcla de admiración y dolor que Gabriel siempre le provocaba. Sirvió café en las 2 tazas y esperó a que el caballo se calmara. Cuando Gabriel volvió a sentarse, Sofía se deslizó a su lado. El box era pequeño, íntimo. El olor a paja limpia, café y caballo mojado creaba una atmósfera densa. «Toma», le ofreció la taza. «Tiene un poco de brandy. Para el frío. O para la pierna». Gabriel aceptó la taza con una sonrisa torcida. «Para la pierna necesito morfina, no brandy». «Pero gracias». Bebieron en silencio mientras la lluvia martilleaba el techo. Profeta se había echado en la paja a los pies de Gabriel, sintiéndose seguro mientras el humano estuviera cerca. «Nunca me contaste qué pasó realmente», dijo Sofía de repente. No miraba a Gabriel, sino al vapor de su café. «Sé que te caíste en un rodeo. Sé que te rompiste la tibia en 3 partes. Leí tu expediente médico cuando te contratamos. Pero, no es solo la pierna, Gabriel. Hay hombres con piernas peores que siguen montando o sonriendo. Tú te castigas». Gabriel tensó la mandíbula. Dio un trago largo al café, quemándose la garganta deliberadamente. «Era un caballo llamado Tornado», empezó a decir, con la voz rasposa. «Un animal increíble. Fuerte, rápido, noble. Yo tenía 28 años y quería la hebilla de oro del campeonato nacional. Era mi año». Hizo una pausa, escuchando la lluvia. Tornado tenía una pequeña lesión en el tendón. Nada grave, pero necesitaba reposo. El veterinario me dijo que lo dejara descansar un mes. Pero la final era en una semana. Si no corría con él, perdía el campeonato. Gabriel apretó la taza con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Así que lo inyecté. Corticoides y analgésicos para tapar el dolor. Lo obligué a correr. Sofía giró la cabeza para mirarlo. Vio el perfil de Gabriel endurecido por la culpa, una sombra que oscurecía sus rasgos más que la falta de luz. «Ganamos la primera ronda», continuó él, con la voz bajando a un susurro. «Pero en la segunda, al girar el barril, su tendón estalló. No se rompió, Sofía. Explotó. Tornado cayó de bruces a pleno galope. Yo salí volando y me destrocé la pierna contra la valla. Pero él se rompió el cuello al caer. Murió en la arena, delante de 3000 personas, mirándome». Gabriel se pasó una mano por la cara, como si quisiera borrarse la piel. «Lo maté yo. No fue un accidente. Fue mi ego. Maté a lo único que amaba más que a mí mismo por una hebilla de metal que ni siquiera gané». Se giró hacia Sofía, y sus ojos oscuros estaban húmedos, no de llanto, sino de una verdad cruda y antigua. «Por eso estoy aquí, limpiando mierda y arreglando vallas. Porque no merezco montar. Merezco cojear cada día para recordar lo que cuesta la arrogancia». Sofía sintió que el corazón se le encogía. Entendía ahora el silencio de Gabriel, su rechazo a los elogios, su obsesión por salvar a Profeta, un caballo roto por el ego humano, igual que Tornado. Dejó su taza en el suelo y, sin pedir permiso, tomó la cara de Gabriel entre sus manos. Su piel estaba áspera, sin afeitar, pero caliente. «No eres un asesino, Gabriel», dijo ella con firmeza, obligándolo a mirarla. «Eres humano. Cometiste un error terrible, sí. Pero llevas 5 años pagando una condena que tú mismo te impusiste. ¿No crees que ya es suficiente? No se olvida, Sofía. No te pido que olvides. Te pido que te perdones. Mira a Profeta». Señaló al caballo ciego que dormía a sus pies. «Él no te juzga. Él solo sabe que tú eres su seguridad. Si fueras el monstruo que crees que eres, ese animal no estaría vivo. Tú le diste tus ojos cuando él perdió los suyos. Eso es redención, Gabriel. Eso es amor». Gabriel la miró. Vio en los ojos de Sofía algo que no había visto en años: perdón. Y algo más. Una necesidad desnuda. «¿Y tú?», preguntó él en un susurro. «¿Por qué te escondes detrás de tu bata blanca? Siempre hablas de protocolos, de ciencia, pero te tiemblan las manos cuando tienes que dormir a un animal». Sofía bajó la mirada, avergonzada. «Porque tengo miedo de sentir demasiado», confesó. «Si dejo que me duela cada uno que perdemos, no podré levantarme al día siguiente. Me pongo la bata como una armadura. Pero contigo», su voz tembló.
Contigo la armadura no funciona. Me hace sentir todo. El miedo, la culpa, la esperanza. Y me aterra. Un relámpago iluminó el box, seguido instantáneamente por un trueno que hizo vibrar el suelo. Profeta levantó la cabeza de golpe, asustado. Gabriel y Sofía se movieron al unísono para calmarlo, pero en lugar de separarse, el movimiento los acercó más. Quedaron arrodillados en la paja, hombro con las manos sobre el cuello del caballo. Cuando el trueno pasó y Profeta volvió a bajar la cabeza, Gabriel no se apartó. Se giró hacia Sofía. Estaban tan cerca que podían compartir el mismo aire. A mí también me aterras, admitió él, rozando con sus dedos un mechón de pelo que se le había pegado a la frente a ella. Me haces querer dejar de estar roto. Y no sé si puedo arreglarme. No tienes que arreglarte, susurró Sofía, acercándose milímetro a milímetro. Solo tienes que dejarte acompañar. El beso no fue una explosión. Fue como llegar a casa después de una guerra larga. Gabriel la besó con una cautela desesperada, como si temiera romperla, pero Sofía respondió con una fuerza que lo sorprendió, aferrándose a sus hombros, atrayéndolo hacia la realidad. Sabía a café y a brandy. Sabía a lluvia y a paja. Sabía a dos soledades que chocan y deciden que juntas pesan menos. Gabriel rodeó la cintura de Sofía con su brazo fuerte, atrayéndola hacia su cuerpo, enterrando la cara en su cuello, respirando su olor a jabón limpio y medicina. Sofía acarició la nuca de Gabriel, sus dedos perdiéndose en su pelo revuelto, sintiendo como la tensión de años se disolvía en los músculos de él. Profeta, sintiendo la calma repentina de sus dos guardianes, suspiró profundamente y volvió a apoyar la barbilla en el suelo. Para el caballo ciego, el mundo exterior seguía siendo una tormenta de ruido y furia, pero allí, en ese pequeño círculo de paja, la manada estaba unida y en paz. Se quedaron así mucho tiempo, abrazados en la penumbra, mientras la tormenta rugía fuera, ajenos a que la verdadera prueba, el verdadero abismo, no vendría del cielo, sino de la tierra, y llegaría antes de que saliera el sol. Pero por esa noche, bajo el arrullo de la lluvia y la respiración del caballo, se permitieron creer que el amor era suficiente para mantener a raya a los monstruos. La paz que Gabriel y Sofía habían construido en el interior del box se hizo añicos a las 3 de la madrugada. No fue el trueno lo que rompió el hechizo, sino algo mucho más primitivo y aterrador, el sonido de la caza. Empezó con un ladrido solitario, seco y agresivo, proveniente del perímetro norte del santuario. Luego otro. Y en cuestión de segundos, se convirtió en una cacofonía de gruñidos, aullidos y ladridos frenéticos. Una jauría de perros asilvestrados, perros abandonados que habían formado manada en los montes de la isla, había encontrado un hueco en la alambrada, debilitada por la tormenta y el deslizamiento de tierra. Dentro del box, Profeta se puso rígido como un alambre tensado. Para un caballo ciego, el mundo exterior es un mapa de sonidos. Y ese mapa acababa de llenarse de depredadores. Profeta no podía ver que los perros aún estaban lejos, sus orejas, girando locamente, le decían que el peligro estaba en todas partes. El olor a perro mojado y adrenalina llegó con el viento, activando el instinto de fuga más antiguo y poderoso de su cerebro reptiliano. «¡Mierda!», gritó Gabriel, poniéndose de pie de un salto, olvidando su rodilla por un segundo. Profeta soltó un chillido de terror absoluto. Ya no reconocía a Gabriel. Ya no reconocía a Sofía. El miedo había borrado su entrenamiento. Solo existía la necesidad imperiosa de huir. El caballo reculó hasta la pared del fondo y, tomando impulso, se lanzó contra la puerta del box. «¡No!», aulló Sofía. 450 kilos de pánico impactaron contra la madera y el metal. El pestillo superior, viejo y oxidado, gimió. Profeta retrocedió y cargó de nuevo, ciego, sin importarle el dolor del impacto en su pecho. Crack. La puerta cedió. La madera se astilló y el metal se dobló. Profeta salió al pasillo del establo resbalando en el hormigón, con los cascos echando chispas. «Profeta, alto», gritó Gabriel, corriendo hacia él. Pero el caballo ya no escuchaba voces humanas. Escuchaba a los perros que se acercaban. Giró a la derecha, guiado por una corriente de aire frío, y salió al patio exterior, directo a la noche, a la lluvia y al caos. «Se va hacia el norte», gritó Gabriel, saliendo tras él bajo el aguacero. «Sofía, llama a los guardas. Trae la linterna potente». Gabriel corrió. O al menos, lo intentó. El frío de la tormenta había convertido su pierna derecha en un bloque de cemento y dolor.
Cada zancada era una puñalada de fuego que subía desde el tobillo hasta la cadera. Pero no se detuvo. Apretó los dientes hasta que le dolió la mandíbula y forzó a su cuerpo roto a moverse. Delante de él, en la oscuridad, oía el galope errático de Profeta. Era un sonido aterrador, cascos golpeando piedras, tropezando, recuperando el equilibrio y volviendo a correr. Un caballo ciego corriendo a galope tendido en un terreno volcánico irregular es una sentencia de muerte. Profeta, suena, escucha mi paso, gritaba Gabriel, aunque el viento se llevaba sus palabras. El caballo corría hacia la zona norte del santuario, la única zona que no estaba vallada completamente porque terminaba en un accidente geográfico natural, la Barranca del Diablo. Un corte a pico de 30 metros de caída sobre un lecho de rocas de lava afiladas. Los perros habían entrado por allí. Y Profeta, en su confusión, corría directo hacia ellos y hacia el abismo, pensando que huía del peligro cuando en realidad corría hacia su fin. Gabriel vio las sombras de los perros cruzando el campo. Eran 5 o 6, rápidos, silenciosos ahora que habían olido la presa. Iban a cortar el paso del caballo, empujándolo hacia el borde. El dolor en la pierna de Gabriel era tan intenso que le provocaba náuseas. Tropezó con una raíz y cayó de bruces en el barro. Escupió tierra, se levantó impulsándose con los brazos y siguió cojeando, arrastrando la pierna muerta. No otra vez, jadeaba Gabriel. En su mente, ya no era Profeta el que corría. Era Tornado, su antiguo caballo, galopando hacia su muerte por culpa de su negligencia. Esta vez no. Llegó a la cima de la loma. La escena que vio bajo la luz de un relámpago se le grabó en la retina para siempre. Profeta se había detenido. Estaba al borde mismo del barranco. Sus patas delanteras resbalaban en el barro, a centímetros del vacío. El caballo estaba bañado en sudor y lluvia, girando la cabeza de un lado a otro, relinchando al vacío. Frente a él, formando un semicírculo a 10 metros, estaban los perros. No atacaban todavía, estaban esperando, gruñendo bajo, sabiendo que la presa estaba acorralada. Si Profeta daba un paso atrás, caía. Si cargaba hacia adelante, los perros lo atacarían y, en la confusión, caería igual. Gabriel estaba a 20 metros. Si corría gritando, asustaría al caballo y lo precipitaría al vacío. Si lanzaba una piedra a los perros, el ruido repentino podría tener el mismo efecto. Se detuvo. El corazón le golpeaba las costillas como un martillo. Tenía que ser más fuerte que el miedo. Tenía que ser más fuerte que la tormenta. «¡Hey!», gritó Gabriel. No fue un grito de pánico. Fue un grito de mando. Seco. Autoritario. Los perros giraron sus cabezas hacia el humano. Profeta, en el borde del abismo, congeló sus movimientos. Sus orejas, esos rádares desesperados, se giraron hacia atrás, hacia la voz. Gabriel avanzó. Ya no corría. Caminaba. Y exageró su cojera. Pum, cris. Pum, cris. Golpeó el suelo con su bota sana y arrastró la ortopédica por la grava volcánica. El sonido rítmico, metálico y pesado cortó el aire. Era el sonido del metrónomo. El sonido de la seguridad. «Estoy aquí, Profeta», dijo Gabriel, manteniendo la voz grave y monótona, luchando por no dejar que el temblor de su cuerpo se notara en su tono. «El suelo está aquí. Donde yo piso, hay tierra. Donde tú estás, no hay nada». El caballo tembló. Un perro, el líder de la manada, un mestizo grande y cicatrizado, se lanzó hacia adelante con un ladrido, intentando romper la conexión. Profeta se encabritó levemente, sus cascos traseros resbalaron en el borde mojado. Piedras y tierra cayeron al vacío. «No», rugió Gabriel. Pero no al caballo. Al perro. Gabriel se interpuso. Avanzó directo hacia la manada de perros, ignorando que estaba desarmado. Su furia era tal, su desesperación tan palpable, que irradiaba una energía violenta. Cogió una piedra grande del suelo y la lanzó con precisión contra el perro líder, golpeándolo en el flanco. El animal aulló y retrocedió. «¡Largo!», bramó Gabriel, levantando los brazos, haciéndose parecer gigante en la oscuridad. Los perros, oportunistas y cobardes ante una amenaza real, dudaron. Sofía y los guardas venían corriendo colina arriba con linternas potentes, gritando. La luz y el ruido de refuerzos rompieron la confianza de la manada. Los perros dieron media vuelta y se dispersaron en la noche. Pero el peligro real seguía ahí. Profeta estaba hiperventilando,
con las patas traseras casi en el aire, paralizado por el terror ciego. Había perdido la noción de dónde estaba el suelo y dónde empezaba el cielo. Gabriel se dio la vuelta lentamente, dándole la espalda al abismo, quedando frente al caballo. Estaba a 5 metros. «Escúchame», susurró Gabriel. El viento amainó un segundo, como si la isla contuviera el aliento. «Olvida los perros. Olvida el trueno. Solo escúchame a mí». Gabriel dio un paso atrás, alejándose del caballo, hacia terreno seguro. Claquese HHH. «Ven». Profeta estiró el cuello. Sus cuencas vacías miraban a Gabriel. «Claquese HHH. Ven a buscarme». El caballo dudó. El instinto le decía que no se moviera, que el mundo se acababa bajo sus pies. Pero ese sonido arrastrado era lo único constante que había conocido en su oscuridad. Era el sonido de la comida, del agua, de las manos que le quitaban el dolor. Profeta levantó una mano temblorosa. La adelantó tanteando el aire. Tocó barro firme. «Eso es», animó Gabriel, con lágrimas de tensión mezclándose con la lluvia en su cara. Otro paso. El caballo dio otro paso. Se alejó 10 centímetros del borde. Luego otro. Gabriel siguió caminando hacia atrás, marcando el ritmo, convirtiéndose en el faro acústico. ¡Pum! Cris. Profeta soltó un bufido largo y empezó a caminar. Pasó de la rigidez del pánico a la fluidez de la confianza. Caminó hacia Gabriel, alejándose del abismo, guiado únicamente por la fe ciega en el hombre roto que lo llamaba. Cuando el caballo llegó a su lado, Gabriel no lo abrazó. Le puso la mano en el pecho, lo detuvo y le puso el ronzal que había traído en el bolsillo. Solo entonces, cuando sintió el cuero seguro alrededor de la cabeza del animal, Gabriel se derrumbó. Sus piernas cedieron. Cayó de rodillas en el barro, agotado, con el dolor de la pierna explotando finalmente en un grito ahogado. Profeta, sintiendo que su guía caía, bajó la cabeza. Su morro húmedo tocó el pelo mojado de Gabriel. El caballo sopló aire caliente sobre la nuca del hombre, un gesto de protección. Ahora era el caballo el que cuidaba del hombre caído. Sofía llegó corriendo, con la linterna rebotando en su mano. Vio al caballo y al hombre en el suelo, vivos, lejos del borde. Gabriel se lanzó al suelo junto a él, revisándolo frenéticamente. ¿Te han mordido? ¿Estás herido? Gabriel negó con la cabeza, incapaz de hablar. Se agarró a la chaqueta de Sofía y señaló al caballo. «Me ha escuchado», susurró, con la voz rota. «Sofía, me ha elegido a mí. Podía haber corrido a cualquier parte, pero vino hacia mí». Sofía miró el abismo a pocos metros, negro y profundo, y luego miró al caballo ciego que permanecía tranquilo junto a Gabriel, formando una barrera contra la noche. «Lo sé», dijo ella, llorando abiertamente mientras abrazaba a Gabriel en el barro. «Lo sé». Esa noche, bajo la lluvia que empezaba a amainar, Gabriel dejó de ser solo el hombre de mantenimiento cojo. Y Profeta dejó de ser solo un caballo ciego. Ambos habían mirado al abismo, y el abismo les había devuelto la mirada, pero habían decidido darse la vuelta y caminar, juntos y cojeando, hacia la luz de las linternas que prometían un camino a casa. La luz de la mañana en el santuario tenía una cualidad diferente después de la tormenta. El aire estaba lavado, nítido, y olía a eucalipto y a tierra renacida. Para Gabriel, sin embargo, el cambio más significativo no estaba en el clima, sino en el interior de la pequeña casa de madera destinada al guarda, donde ahora había 2 cepillos de dientes en el vaso del baño y 2 pares de botas llenas de barro junto a la puerta, unas del número 43, con la suela derecha desgastada de forma irregular, y unas del 37, de goma verde. Gabriel estaba sentado en el porche, terminando de atarse los cordones. Sofía salió con 2 tazas de café, vestida con su ropa de trabajo, pero con el pelo suelto, algo que nunca hacía antes en horario laboral. «¿Estás nervioso?», dijo ella, entregándole la taza. No era una pregunta. Gabriel sopló el vapor del café. «Mañana es el día de puertas abiertas. Vendrá gente. Prensa local. Donantes. Y van a ver a un caballo sin ojos guiado por un hombre que camina como un cangrejo». Gabriel dio un sorbo, amargo y caliente. «Van a pensar que es un espectáculo de fenómenos, Sofía. El circo de los rotos». Sofía se sentó a su lado, apoyando su hombro contra el de él. El contacto físico entre ellos se había vuelto constante, un lenguaje silencioso tan fluido como el que Gabriel tenía con el caballo. «No van a ver eso», dijo ella con seguridad.
Van a ver lo que yo veo cada tarde. Van a ver el milagro. Gabriel negó con la cabeza, escéptico, pero se dejó reconfortar por su presencia. Terminó el café de un trago, se puso de pie con su habitual clac de rodilla y se dirigió al picadero. Vamos. Profeta nos espera. El picadero redondo era el laboratorio de Gabriel. Allí, sobre la arena blanda, había refinado el sistema de comunicación hasta convertirlo en arte. Profeta estaba esperando en la puerta. Al oír el paso irregular de Gabriel acercarse, el caballo soltó un relincho bajo, un vibrante que hacía temblar sus hollares. Ya no llevaba cabezada, ni ronzal, ni cuerdas. Estaba desnudo. Gabriel abrió la puerta y entró. Profeta lo siguió inmediatamente, pegando su nariz al hombro de Gabriel, como si estuviera imantado. Hoy vamos a trabajar la distancia, dijo Gabriel, caminando hacia el centro. Sofía se quedó fuera, sacando su teléfono móvil. Sabía que tenía que documentar esto. No por vanidad, sino porque si no lo grababa, nadie creería que era posible. Gabriel se detuvo en el centro de la pista y respiró hondo. Profeta se detuvo a su lado, imitando su respiración. Inhalar. Exhalar. Vete, ordenó Gabriel, haciendo un gesto suave con la mano hacia afuera y dando un pisotón en el suelo. Profeta entendió la vibración. Se separó de Gabriel y comenzó a trotar en un círculo perfecto alrededor de él. Era una visión hipnótica. Un caballo ciego, negro como la noche, trotando con una cadencia rítmica y confiada en un mundo que no podía ver. No tropezaba. No dudaba. Mantenía la cabeza ligeramente girada hacia el interior del círculo, con la oreja interna fija en Gabriel. Gabriel era el eje de la rueda. Giraba sobre su pierna sana, manteniendo su cuerpo orientado hacia el caballo. No hablaba. Ya no hacían falta palabras. Gabriel aspiró aire bruscamente. Profeta, al oír la inhalación, cambió de mano y aceleró. Galope. El sonido de los cascos golpeando la arena rítmicamente llenó el aire. Tacatá, tacatá. Galopar a ciegas requiere una fe suicida. Requiere creer que el suelo va a estar ahí cuando tus patas aterricen. Profeta galopaba con el cuello arqueado, hermoso y potente, confiando en que si hubiera un obstáculo, el corazón que latía en el centro del círculo se lo diría. Sofía grababa con el pulso tembloroso. En la pantalla de su móvil, la imagen era conmovedora. Las cuencas vacías de Profeta ya no parecían heridas, parecían una declaración de principios. No necesito ver para volar. Gabriel cerró los ojos. Era algo que había empezado a hacer recientemente. Para entender mejor a Profeta, Gabriel se privaba de la vista durante el entrenamiento. Se dejaba guiar por el sonido de los 4 tiempos del galope. Sentía la vibración de la tierra en su pierna mala, que actuaba como un diapasón doloroso pero preciso. Susurró Gabriel, exhalando el aire largamente. El caballo clavó los posteriores en la arena, derrapando controladamente, y se detuvo en seco. Giró hacia Gabriel y se quedó inmóvil, con los flancos agitados, esperando. Ven, dijo Gabriel. Profeta caminó hacia él. No hubo vacilación. Se detuvo cuando su pecho rozó la camisa de Gabriel. El hombre levantó la mano y acarició la zona donde antes estaban los ojos. El caballo cerró los párpados vacíos y apoyó la cabeza pesada sobre el hombro de Gabriel, soltando todo el peso de su cuerpo contra él. Era un abrazo. No había otra palabra para describirlo. Un abrazo entre dos especies diferentes unidas por el trauma y la recuperación. Sofía bajó el móvil y se secó las lágrimas. Había subido un clip de 10 segundos a las redes sociales del santuario la noche anterior. Esta mañana, el vídeo tenía 2 millones de visitas. Los comentarios no hablaban de fenómenos. Hablaban de amor. Hablaban de esperanza. Entró en el picadero y se acercó a ellos. Profeta levantó la cabeza y la olfateó, reconociendo su perfume y el olor antiséptico que siempre la acompañaba. Le dio un empujoncito suave con el morro, incluyéndola en el círculo. «¿Lo has visto, verdad?», preguntó Gabriel, abriendo los ojos. «Lo he visto», respondió Sofía. «Y lo he grabado. Gabriel, la gente está loca con él. No vienen mañana a ver un monstruo. Vienen a ver esto. Vienen a ver que es posible salir del agujero». Gabriel acarició la crin sudada de Profeta. «Tengo miedo de fallarle», confesó en voz baja. «Aquí estamos solos. Mañana habrá ruido, niños, música. Si se asusta y yo no reacciono rápido». «Él confía en ti más que en sí mismo», le interrumpió Sofía,
poniendo una mano en el pecho de Gabriel. Y tú confías en él. Habéis creado un hilo invisible entre los dos. Nada va a romper eso. Ni el ruido, ni la gente. Gabriel miró a Sofía. En las últimas semanas, ella había dejado de ser la jefa para convertirse en su compañera, su ancla. Ella había curado sus heridas físicas y él había curado el cinismo de ella. ¿Te quedarás conmigo en la arena?, preguntó él. Mañana. Siempre, respondió ella. Esa tarde, el santuario bullía de actividad preparatoria. Voluntarios colgaban banderines, montaban puestos de comida y limpiaban los caminos. Pero en el establo número 4, reinaba la calma. Gabriel estaba cepillando a Profeta. El pelaje negro brillaba como obsidiana pulida. Gabriel le estaba poniendo una cabezada de exhibición, no para controlarlo, sino por estética. Era de cuero suave, sin embocadura. Luego, sacó algo de su bolsillo. Era una tira de tela ancha, de terciopelo azul oscuro, bordada con hilo de plata. ¿Qué es eso?, preguntó Sofía, entrando en el box a mientos. Una venda, dijo Gabriel. Para cubrir las cicatrices de los ojos. No porque me avergüencen, sino porque quiero que la gente vea al caballo, no a la cirugía. Quiero que vean su nobleza. Le colocó la banda suavemente sobre las cuencas vacías. Profeta no protestó. La tela le daba un aire misterioso, casi místico. Parecía un corcel de leyenda, un oráculo antiguo. Está precioso, dijo Sofía, emocionada. Está listo, corrigió Gabriel. Esa noche, durmieron poco. Gabriel se despertó varias veces, con el dolor fantasma en la pierna y el miedo real en el estómago. Pero cada vez que se despertaba, encontraba la mano de Sofía buscándolo bajo las sábanas, y el sonido lejano y rítmico de la respiración de Profeta en el establo cercano le recordaba que ya no estaba solo en la oscuridad. El hilo invisible estaba tenso y fuerte. Había resistido la tormenta, había resistido los perros y resistiría la mirada del mundo. Gabriel se levantó antes del amanecer, se vistió con su mejor camisa, planchada por Sofía, y cojeó hacia el establo. Al entrar, Profeta lo saludó con un relincho suave. Hoy vamos a bailar, amigo mío, le susurró Gabriel al oído. Tú pones las patas, yo pongo los ojos. Y los dos ponemos el corazón. El sol empezaba a salir, iluminando el santuario. Por primera vez, Gabriel no maldijo la luz que revelaba sus imperfecciones. Simplemente abrió la puerta del box y dejó que Profeta oliera la mañana del día que cambiaría sus vidas para siempre. El día de puertas abiertas amaneció con un cielo insultantemente azul. Para Gabriel, esa claridad era una ironía cruel. Significaba que no habría sombras donde esconderse. El santuario estaba irreconocible. Había carpas blancas, niños corriendo con globos y el olor a algodón de azúcar y perritos calientes flotando en el aire. Gabriel estaba en el box, terminando de cepillar la cola de Profeta. Sus manos temblaban ligeramente, un temblor que no tenía nada que ver con su vieja lesión y todo que ver con las 300 personas que esperaban en las gradas de la pista principal. Estás transmitiéndole tu ansiedad, dijo Sofía desde la puerta. Llevaba una camisa blanca impecable y un micrófono de diadema, lista para presentar el evento. Gabriel soltó el cepillo y suspiró. Hay demasiada gente, Sofía. Hay globos. ¿Y si uno explota? ¿Y si un niño grita? Él no puede ver qué pasa. Pensará que los perros han vuelto. Sofía entró en el box, apartó suavemente a Gabriel y puso sus manos en las mejillas del caballo. Profeta bajó la cabeza hasta tocar el pecho de ella. Tranquilo. Él no tiene miedo, Gabriel. Tú sí. Sofía se giró y le ajustó el cuello de la camisa a Gabriel, un gesto doméstico que lo ancló a la realidad. Recuerda lo que me dijiste anoche, tú pones las patas, él pone el corazón. Sal ahí y baila con él. 10 minutos después, la megafonía anunció, y ahora, una historia de oscuridad y luz. Por favor, recibamos a Gabriel y a Profeta. La puerta de la arena se abrió. El murmullo de la multitud se apagó de golpe. Lo que vieron no fue un caballo de concurso pulido. Vieron a un animal negro imponente, con una venda de terciopelo azul cubriendo sus cuencas vacías, caminando al lado de un hombre que cojeaba visiblemente. Gabriel entró en la pista. La arena era profunda y pesada. Su rodilla protestó al tercer paso, pero apretó los dientes. Cláquese HHH. Cláquese HHH. El sonido de su paso, amplificado por el silencio repentino de las gradas, resonó en el aire. Profeta caminaba a su hombro derecho, sin ronzal, sin cuerda,
sin nada que lo atara al hombre excepto la voluntad. Su oreja interior estaba girada hacia Gabriel, captando el ritmo de la cojera como si fuera un código Morse. Llegaron al centro. Gabriel se detuvo. Profeta se detuvo al instante, cuadrado, perfecto. Gabriel miró a las gradas. Vio rostros de lástima. Vio a gente susurrando pobre animal. Sintió una oleada de furia protectora. No le tengáis lástima, pensó. Tenedle respeto. Aire, ordenó Gabriel con voz firme, sin micrófono. Chasqueó la lengua. Profeta salió al trote en círculo alrededor de Gabriel. El público contuvo el aliento. Ver a un caballo ciego trotar con esa cadencia, levantando las rodillas con orgullo, sin dudar ni un milímetro, era hipnótico. Gabriel giraba sobre su eje, manteniendo su pecho siempre orientado hacia el caballo. «Galope», gritó Gabriel. Profeta se impulsó con los posteriores. La arena voló. El caballo ciego galopaba libre, con el cuello arqueado, confiando ciegamente, literalmente, en que Gabriel no lo dejaría chocar contra las vallas. Era una danza de fe absoluta. De repente, ocurrió lo que Gabriel temía. En la primera fila, un niño soltó un globo rojo. El globo flotó hacia la pista y explotó al tocar la arena caliente. ¡Pum! El sonido fue seco, como un disparo. El público gritó. Profeta se frenó en seco, derrapando con los posteriores, y giró sobre sí mismo, resoplando, buscando la amenaza invisible. El pánico brilló en su postura. Estaba a un segundo de huir desbocado y estrellarse contra las gradas. Gabriel no corrió hacia él. Sabía que correr generaba vibraciones de depredador. En medio del caos y los gritos ahogados de la gente, Gabriel se quedó quieto. Cerró los ojos. Y empezó a caminar hacia el caballo. Despacio. Pesado. Pum, cris. Pum, cris. Empezó a tararear esa melodía grave y monótona que usaba en las noches de tormenta. Estoy aquí, el suelo está aquí. Profeta, que estaba girando la cabeza frenéticamente, se congeló. Una oreja se giró hacia atrás. Había captado el sonido. El sonido del metrónomo. El sonido de la seguridad. El caballo bajó el cuello. Soltó el aire retenido en un bufido largo. Y caminó hacia Gabriel. Cuando llegó junto al hombre, Profeta le empujó el pecho con el morro, casi derribándolo, buscando contacto. Gabriel le abrazó el cuello, enterrando la cara en la crin negra. El público, entendiendo lo que acababa de pasar, rompió en un aplauso atronador. Pero a Profeta no le importó el ruido. Gabriel estaba ahí. Entonces, Gabriel hizo algo que no estaba en el guión. Le hizo una señal a Sofía, que estaba en la puerta. Ella entendió y le lanzó una mirada de «¿Estás seguro?». Gabriel asintió. Sofía corrió hacia el centro con un banco pequeño de madera. Gabriel se subió al banco con dificultad, protegiendo su pierna mala. Se agarró a la crin de Profeta. El caballo se tensó un segundo, sintiendo el peso en su lomo, pero al reconocer el olor de Gabriel, se relajó. Gabriel pasó la pierna por encima y se sentó. A pelo. Sin brida. Sin riendas. Solo él y el caballo. El estadio enmudeció. Gabriel cerró los ojos. Ya no necesitaba ver. «Vamos a casa, chico», susurró, presionando suavemente con las pantorrillas. Profeta empezó a caminar. No era un paso de exhibición. Era un paso de trabajo, serio y compenetrado. Gabriel se dejaba llevar, sintiendo el movimiento de los músculos del caballo bajo sus piernas, fluyendo con él. Dieron una vuelta completa a la pista, un centauro roto y ciego que, juntos, formaban un ser completo y perfecto. Cuando salieron de la arena hacia la zona de calentamiento, lejos de las miradas, Gabriel se deslizó del caballo y cayó de rodillas, agotado por la adrenalina. Sofía estaba allí antes de que tocara el suelo. Lo abrazó fuerte, sin importarle que hubiera gente mirando. «Lo ha hecho», lloraba ella. «Gabriel ha confiado en ti cuando el globo explotó. Te ha elegido a ti antes que al miedo». Gabriel miró a Profeta, que estaba buscando zanahorias en el bolsillo de su chaqueta como si nada hubiera pasado. Se quitó la venda de terciopelo azul de los ojos del caballo, revelando las cicatrices limpias. «No», dijo Gabriel, poniéndose de pie con ayuda de Sofía y mirando al caballo con una devoción absoluta. «Él me ha salvado a mí. Yo tenía miedo. Él no». Sofía le tomó la mano, entrelazando sus dedos con fuerza. «Creo que los dos os habéis salvado», dijo ella, besándole la mejilla sucia de polvo. «Y ahora, vámonos a casa».
Tengo la sensación de que Profeta quiere su cena y tú necesitas hielo en esa rodilla. Los tres caminaron hacia los establos mientras el sol empezaba a bajar, tiñendo el cielo de naranja. Gabriel cojeaba, Sofía caminaba a su ritmo, y Profeta los seguía de cerca, rozando con su morro el hombro de Gabriel a cada paso, guiándose por el sonido de las personas que le habían devuelto la dignidad. Ya no había oscuridad. Solo había un camino diferente, uno que se navegaba con el oído y el corazón, y Gabriel supo, con una certeza que no había sentido en 5 años, que por fin había dejado de caer. Fin. La historia de Profeta y Gabriel nos enfrenta a una verdad incómoda. A menudo, lo que juzgamos precipitadamente como maldad o agresividad es solo un grito desesperado de dolor que nadie supo traducir. La verdadera ceguera no residía en las cuencas vacías del caballo, sino en la incapacidad humana de ver el sufrimiento detrás de la furia. Ellos nos enseñan que, cuando el mundo se apaga, no necesitamos luz artificial para sobrevivir, solo necesitamos a alguien que nos preste su ritmo y nos prometa, camina, yo soy tu suelo. Si se te aceleró el corazón cuando ese globo explotó y entendiste que la confianza ciega vale más que la vista perfecta, no dejes que esta enseñanza se pierda en la oscuridad. Dale a me gusta, para hackear el algoritmo y obligarlo a mostrar historias de lealtad real en lugar de entretenimiento vacío. Comenta la palabra metrónomo si crees que, a veces, 2 seres rotos construyen una estructura más fuerte que uno entero. Comparte este vídeo con esa persona que necesita saber que, incluso en la noche más cerrada, siempre hay un camino a casa si sabes a quién escuchar. Y si tienes el valor de mirar más allá de las cicatrices y encontrar la belleza en la imperfección, suscríbete al canal ahora. Porque la noche es larga y llena de ruidos, pero en nuestra manada, nadie camina solo.